Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Dice la palabra del Señor así, leemos: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a orar. Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias, bendito Señor, por tu amor y tu fidelidad. En esta tarde, Señor, acudimos a tu presencia, Dios eterno, para suplicarte, Señor, misericordia. Y seas, Señor, en este día regalándonos, Señor, la oportunidad de poder comprender y entender tus escrituras. Rogamos, Señor, que en este día sea el poder de tu Espíritu Santo ayudándonos y conduciéndonos, Señor, llevándonos, Señor, de la mano, Padre, para poder entender tu palabra y que esta, Señor, haga el efecto que tú quieres que busque, Señor, en nosotros. Permite, Señor, que tu palabra escudriñe lo profundo de nuestro ser, pero no solo escudriñe, Señor, sino que nos cambie, nos transforme, nos restaure, nos renueve. Haga algo diferente en nosotros, que hoy, Señor, podamos salir de este lugar bendecidos, fortalecidos, alentados, cambiados, transformados, Señor. Que hoy podamos, Señor, apelar, Dios mío, a tu misericordia por medio de tu palabra y ser, Señor, un instrumento, Señor, preparados para toda buena obra. Dios eterno, rogamos misericordia, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar ponga temor, Señor, desde el altar en adelante, Padre Santo, para tener reverencia a tu palabra. Papito Dios, gracias te damos por este tiempo y rogamos que hoy bendigas a tu pueblo. Bendigas a cada uno de nosotros con tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento y dan gloria a Dios en este día. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hemos escuchado esta porción y quizá hemos escuchado muchas veces dentro de la iglesia y a muchos predicadores. Alabado sea el nombre del Señor, al punto en que ya casi sabemos de memoria lo que dicen los textos como tal. Y entendemos, hermanos, que ese día el Señor permitió que los discípulos subieran en aquella embarcación y pudieran estos poder acompañarle al Señor. Y el Señor dice que durmió estando en la embarcación. Así es que se levantó una tempestad, los discípulos tuvieron miedo, clamaron al Señor, el Señor se despertó y calmó toda esa tormenta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es el contexto de todo esto? ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? Alabado sea el nombre del Señor. El contexto, para poder entrar un poquito y meditar lo que quiero enseñar en esta tarde, es lo que nos va a interesar mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Eso también nos va a dar un poco de información sobre el tema. Amén. El contexto de esto es que aquel día, bendito sea el nombre del Señor, fue un día totalmente cansador, bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor se había pasado durante todo el día predicando, enseñando y conduciendo a las personas a que entiendan el mensaje del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Así es que había una gran cantidad, una muchedumbre, como dice la Escritura, que habían estado siguiendo al Señor durante todo ese día y que también habían estado persiguiendo al Señor hasta subir a aquella embarcación. El Señor había tenido un día arduo, bendito sea el nombre del Señor. Así es que el Señor se dedicó a enseñar aquel día. El versículo 1 del capítulo 4 dice algo más. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Tanto que entrando en
una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo que vemos en esa pequeña porción es la gran cantidad de personas que estaban siguiendo. Lo que encontramos es que una gran cantidad de personas habían seguido al Señor Jesús, al punto de que el Señor tuvo que subirse a una embarcación y alejarse un poco, hermano, de la orilla para poder seguir predicando. Muchos de estos hombres, hermano, trataron de acercarse lo más que pudieron, hermano, a la orilla para escuchar aquel mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos quizá se habían sentado en pequeños grupos. Estoy un poquito, tal vez parafraseando o divagando un poquito en esto, tratando de entender un poco el relato que dice Marcos. Quizás se habían sentado en un par de grupos ahí en la arena, alabado sea el nombre del Señor. Y otro grupo quizás se había sentado un poquito más lejos y utilizando, como en todas las orillas se encuentran pedazos de troncos o de pequeñas embarcaciones, hermano. Quizás habían tomado estos y habían puesto como asientos para escuchar al Maestro de Maestros. Otros quizás se acercaron lo más que pudieron para poder escuchar al Señor y quizás sus pies estaban siendo golpeadas por las olas del mar. Pero todos se sentaron con el deseo de escuchar el mensaje del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Así es que la posición en la iglesia no necesariamente es algo que nos acerca más al mensaje. Pero sí es algo que si estamos en la posición que nos encontremos y el deseo es escuchar, seremos bendecidos. Cuando dicen amén. Así es que en esa oportunidad estos hombres tuvieron una gran oportunidad porque ellos escucharon un par de parábolas y enseñanzas de parte del Señor Jesucristo. Ese capítulo nos muestra que este grupo de personas, o este grupo de hermanos, hermanas, familias, habían escuchado la parábola del sembrador, habían escuchado, hermanos, sobre aquella luz que brilla, habían escuchado, hermanos, sobre el crecimiento de la semilla, la parábola sobre la semilla de mostaza, bendito sea el nombre del Señor. Así es que habían escuchado, hermanos, distintas parábolas aquel día. Y el Señor había tomado a sus discípulos y llevado a otro lugar. En medio de todo esto, bendito sea el nombre del Señor, es que se levantó una tormenta y el Señor tuvo que obrar para calmar aquella tormenta, haciendo un milagro, mandando a que se callase y enmudeciese. Y todos tuvieron una pregunta: ¿quién es este? Alabado sea el nombre del Señor. Todos quedaron admirados y terminaron preguntando: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, para los discípulos creo que era algo especial. Y hoy vamos a tratar quién era él. Como dice el texto ahí, para los discípulos fue algo en especial. Porque este hombre era el que había invitado a los discípulos a hacer un viaje. Miren lo que dice el versículo 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquel hombre a quienes ellos preguntaban quién es ese, había hecho algo especial, había invitado, bendito sea el nombre del Señor, a ese grupo de discípulos que él tenía para que pudieran realizar un viaje y pudieran pasar al otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros vemos esto, ya que conocemos la historia, cuando nosotros vemos esto, nosotros lo que podemos encontrar es que aquel viaje estaba acompañado de promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel viaje era especial. Aquel viaje, hermano, no solamente era una invitación, sino que también era una invitación cargada de promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquel viaje, en esa invitación, el Señor al invitarles a que puedan pasar al otro lado, en esa pequeña invitación había una promesa grande y maravillosa, que era la comunión durante el viaje. Gloria al Señor. El Señor estaba invitando a este grupo de hombres, a los discípulos, pero también estaba en ese momento ofreciendo la comunión en ese viaje. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y esa comunión que estaba ofreciendo el Señor no iba a ser una comunión momentánea, porque esta comunión era hasta el otro
lado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Era hasta que podamos llegar, o hasta que puedan llegar, perdón, al otro lado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria al Gloria a Señor. Y en esa misma comunión es que lo que el Señor estaba ofreciendo no solo era comunión, sino que era una promesa también de un viaje seguro al lado de Él. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Mi amados, ¿cuán similar es esto en nuestra vida como creyentes? ¿Sabes? Cuando nosotros hemos llegado a Cristo, por lo menos cuando Dios nos ha llamado por medio del Evangelio y nos ha presentado sus bendiciones y nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos, hermanos, reconocerlo como Señor y reconocer nuestra condición de pecadores. ¿Sabes? Aquel día el Señor hizo la misma invitación. ¿Sabes? Aleluya. Quiero que viajes conmigo hasta el otro lado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Amén. Dios. Así es que el Señor también hizo esa promesa con nosotros, no solamente con los discípulos en ese tiempo, sino también con nosotros. Cuando nosotros reconocimos como Señor y Salvador a Jesús, entonces Él nos llamó a ese precioso viaje hasta el otro lado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, el otro lado no termina solamente con llegar hasta el otro lado, porque del otro lado para adelante su compañía seguirá siendo la misma en nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Así es que, hermano, qué hermoso es haber aceptado este viaje. Amén. Yo no sé, por lo menos yo considero, hermano, yo no puedo encontrar otras palabras para definir lo que siento. Lo mejor que me ha pasado en la vida es haber encontrado a Jesús en mi camino. O lo mejor que me ha pasado en la vida es que Cristo haya venido a buscarme, a mi pecador, y entonces haya comenzado un viaje con Él. ¿Sabes? No me arrepiento de aquella decisión. Gloria a Dios. Porque lo he visto durante todos estos años a alguien que me ha acompañado, que no me ha abandonado, que no me ha dejado. Y creo yo que no solamente soy yo el que tiene esa experiencia, sino también usted. Aleluya. Amén. Gloria a Porque Dios. desde que lo conoció usted sabe que Él está con usted caminando hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que no ha cesado de cumplir esas promesas. Sabes, mi hermano, una de las grandes bendiciones que tenemos es que tenemos un Dios que no cambia sus promesas. Amén. Que tenemos un Dios, hermano, que no se olvida de sus promesas. Que tenemos un Dios, hermano, que Él cumple lo que Él dice, se hace. Y lo que Él prometió cumplirá. Alabado sea el nombre del Amén. Señor. Gloria a Dios. Somos nosotros en ocasiones los que podemos fallar en nuestras promesas. Somos nosotros por nuestra debilidad humana que en ocasiones podemos prometerle un montón de cosas al Señor y en el proceso del camino no cumplirlas. Somos nosotros, pero Él no. Él no es como nosotros. Amén. Pues sus pensamientos no son como los nuestros, dice la Escritura. Amén. Él cumple lo que ha prometido, ¿sabes? Y esta es la gran bendición de haber tomado la mano del Señor, o por lo menos embarcarnos en aquella pequeña barca, o en esa barca de la salvación, y poder entender que Él irá con nosotros hasta el otro lado, y en el otro lado Él seguirá estando para siempre con nosotros. Gloria a Dios. Hoy veíamos, y hoy estudiábamos, hoy por la mañana, alabado sea el nombre del Señor, Gloria a Dios. sobre esa promesa que el Señor da en relación a su venida. Hoy por la mañana veíamos la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 en adelante, y veíamos, hermano, aquella promesa, esa promesa de que Él volverá, y Él, hermano, volverá a dar vida a aquellos que han creído en Él y que están durmiendo. Él vendrá por su iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y eso no ha cambiado. Amén. Porque después de ese viaje, pasando la muerte, nosotros todavía seguiremos con Él. Amén. Sus Gloria a promesas Dios. son eternas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Amén. Dios. Sus promesas son hermosas y eternas. Amén. Y los que aceptan esta invitación, por lo menos considero que aquí hemos aceptado todos esa invitación. Amén. Usted tiene la seguridad de que llegará al otro lado con Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Usted llegará al otro lado con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre y gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y esa promesa que hizo el Señor al invitar a sus discípulos a pasar al otro lado, esa invitación se refleja en estos textos, por lo menos en el versículo 37, se refleja, alabado sea el nombre del Señor, de que Él está queriendo cumplir esas promesas aún en medio de las tormentas de la vida. Miren lo que dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera
manera que ya se ha negado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vemos en esa pequeña porción que este hombre, o como lo llamaron en aquel momento, ¿quién es este? Era Jesús. Este hombre maravilloso y precioso, bendito sea el nombre del Señor, es aquel que en aquella pequeña invitación no solamente nos dejó solos, sino que nos acompañó, y Él está en medio de todas esas tormentas. Se levanta tormentas, se levantan tempestades, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuán grande habrá sido aquella tempestad? Cuando nosotros vemos, cuando el Señor llama a sus discípulos, nosotros vemos que el Señor no solo llamó a ciertos hombres, sino en medio de todos ellos llamó también a pescadores. Es extraño pensar que un grupo de pescadores no estén acostumbrados a las tormentas del mar. Es raro, porque un pescador está acostumbrado a ello, sabe que hay tormentas, que cuando hay tormentas ellos entienden que tienen que hacer algo en la embarcación, que tienen que, ponerse en una cierta posición, cambiar el destino de las velas, y no sé, considero que un pescador sabe muy bien cómo moverse en medio de las tormentas. Pero qué día, hermano, seguramente esta tormenta fue completamente diferente. Tuvo que ser diferente porque esta tormenta, hermano, condujo, hermano, a que estos hombres pudieran buscar ayuda de parte del Señor. Esta tormenta fue diferente. Esta tormenta cambió, hermano, o por lo menos condujo a que estos discípulos vieran que esto era completamente diferente. Esto no era lo normal. Los truenos, el movimiento de las olas, hermano, y los vientos no era normal, era algo distinto, ¿sabes? Aún estos teniendo la experiencia de estar en el mar, entendieron que esa tormenta iba a ocasionar un gran daño en aquella embarcación. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermano, hay cosas que a veces el mundo vive. Grandes tormentas, grandes destrucciones. La naturaleza, como dice, o por lo menos salen en algunos periódicos o en algunos titulares en las noticias, hermano, cuando la naturaleza se enfurece, no hay nadie que lo pare. Y seguramente esta tormenta fue algo sorprendente. Pero sabes, cuando nosotros, o por lo menos cuando nosotros vemos este tipo de tormentas, de manera literal que pasa en este relato, nosotros tenemos que entender algo. Es que no siempre fue así. ¿Sabes? Génesis, el capítulo 3 nos muestra que cuando el Señor hizo los cielos y la tierra y ordenó esta tierra, hasta antes del pecado de Adán y Eva, hermano, la tierra era hermosa. En la tierra no se conocía tormentas. En la tierra no se conocía, hermano, truenos. En la tierra no se conocía temblores. La tierra, hermano, hasta antes del pecado era un lugar bello y agradable. El Señor llama que era el Edén. El hombre había estado puesto en lo mejor que el Señor hizo. Es más, el Señor dice que todo lo hizo bueno. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? En el momento que entró el pecado, empezaron la tierra a pagar ese precio. El pecado empezó a destruir la tierra. El pecado es el punto principal, hermano, de lo que ahora nosotros vemos como cuando la tierra gime. Es el pecado, el culpable de todo lo que sucede en nuestro planeta. ¿Sabes? Desde que Adán y Eva pecaron, la tierra empezó a producir cardos y espinos. Todos los desastres que nosotros vemos, más allá de que el hombre lo esté provocando, hermano, es causa del pecado. Las tormentas son causa del pecado. Romanos, el capítulo 8, versículo 22, nos dice que la tierra sufre dolores de parto. Hermano, la tierra gime, ¿sabes? La tierra también está esperando que cuando Cristo venga, la tierra sea restaurada o librada de todo esto. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, mi amado hermano, para nosotros como creyentes es importante saber esto. ¿Por qué es importante saber esto, iglesia? Porque, mi amado hermano, si nosotros
de que estas cosas o de que las tormentas sean causa del pecado. Nosotros somos tan culpables. Por eso la lucha para el creyente es contra el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Mi amado hermano, cuando nosotros vemos esta enseñanza y vemos por lo menos, hermano, lo que relata Marcos, bendito sea el nombre del Señor, vemos que estas tormentas, hermano, que reciben, o por lo menos que los discípulos, hermano, entienden que no era natural, bendito sea el nombre del Señor. Aún viajando con Cristo, hay tormentas en la vida. Gloria a Dios. Es un falso evangelio aquello que te dicen, hermano, ven a Cristo y nunca vas a tener problemas. Eso es falso. Ven a Cristo y vas a ser sano. Vas a ser muy bendecido. Y no digo que no somos bendecidos, no digo que no seremos sanos. Pero sabes, aún estando con Jesús, nosotros atravesaremos tormentas, ¿sabes? No es ajeno a ningún cristiano enfermarse. No es ajeno a ningún cristiano, hermanos, tener enfermedades terminales. No es ajeno. Nosotros hemos despedido hombres y mujeres, algunos por vejez, algunos por enfermedades terminales, siendo cristianos. ¿Sabes? Las tormentas en la vida, y no solamente estoy hablando de enfermedades o cosas, hermano, en algún momento también tendremos dolores, la gente nos herirá, la familia nos lastimará, los amigos nos lastimarán. ¿Sabes? A veces las desgracias nos acompañarán. Nosotros creíamos, cuando nos convertimos, creíamos que no iba a pasar casi nada. Bueno, no nos habíamos convertido, creo, todavía cuando se cayó la casa. No estábamos todavía convertidos, estábamos yendo esporádicamente a alguna iglesia a mirar un video cristiano. Pero, ¿sabes? Nos enseñaron en un evangelio medio raro que no te va a pasar nada. Y se nos cayó la casa. Tuvimos que escapar, hermano, y terminar alojados en un pequeño rincón con nuestras pequeñas, gracias a Dios, teníamos todavía pocas cosas. Pero, ¿sabes? Terminamos alojados en un rincón. A lo cual agradezco a Dios porque nos abrió un lugar por lo menos para descansar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero, ¿sabes? Cuando entré de completo al Evangelio y entendí, y en el Evangelio, hermano, sufrí desde que entramos, sufrimos tormentas, sufrimos, hermano, humillaciones, sufrimos insultos, guerras, aún de los hermanos de la iglesia, desprecios. Pero lo que sí me alentó mucho es saber que en esas tormentas mi Señor estaba conmigo. Aleluya. Y sabes, tú puedes pasar y pasarás momentos difíciles, de tormentos, tal vez pasarás lo mismo, hermano, en la iglesia o con otros familiares, qué sé yo, en el trabajo, donde vayas. Lo que sí quiero que sepas, mi amado hermano, aunque no se acabarán las tormentas, pero en medio de esa tormenta, el Señor estará contigo. Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Él estará contigo. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Y eso es para nosotros lo que alienta, y eso es para lo que a nosotros nos debe de alentar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Porque aún estando Jesús en la barca, las olas azotaron contra ella. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Gloria a Dios. Amado, pero las tormentas en ocasiones tienen propósitos. Amén. Tienen propósitos. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos un poco, por lo menos viajamos un poco en la palabra del Señor, nosotros encontramos tormentas, hermano, diferentes, pero que todas tienen un objetivo. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos al profeta Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando él se escapó del Señor por desobediente, no quiso obedecerle al Señor. Y entonces tuvo que huir de la presencia del Señor. Dios lo mandó a Nínive y él se fue a otro lado. Hermano, se levantó una tormenta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuál fue el propósito de esa tormenta en la vida de Jonás? Que él pueda volver de su descarrío. Usted conoce aquella historia.
Él sabía que la tormenta, hermano, era causa de aquel descarrío, de aquella desobediencia que había cometido. Usted sabe que él terminó siendo vomitado por aquel gran pez a las orillas o a los bordes de Nínive, y tuvo que cumplir el propósito de Dios. Pero cuando leemos, hermano, el libro de los Hechos, el capítulo 27, alabado sea el nombre del Señor, encontramos un hombre llamado Pablo, que tuvo que atravesar, hermano, también una gran tempestad, una gran tormenta, pero que en medio de todo esto, bendito sea el nombre del Señor, había un propósito de parte de Dios. Me gustaría leer ese texto, Hechos capítulo 27. Amén. Hechos capítulo 27. Amén. Dice algo, alabado sea el nombre del Señor. Versículo 19 en adelante. Gloria a Dios. Dice así: y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos de gloria al Señor? Gloria a Dios. Ahora dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios, amén, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cuál fue el propósito de aquella tempestad? Que Pablo termine yendo a compadecer, y esto permitiría que se abran nuevas puertas para la predicación. Gloria a Dios. Las tormentas tienen propósitos. Las tormentas tienen, hermano, objetivos de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue el objetivo ahora de la tormenta en el relato de Marcos en relación a los discípulos? Aumentarles la fe. Gloria al Señor. ¿Sabes? Cuando tú pasas una tormenta, cuando las olas se levantan, cuando parece que todo es oscuro, pero sabes que el Señor está contigo, sabes, no le preguntes ¿por qué, Señor? Pregúntale cuál es la razón, cuál es el motivo, qué quiere hacer Dios con esa tormenta. Cuando tú encuentres esa respuesta, no te asustarás por las olas, ni la tempestad, ni los truenos, ni lo que pasa alrededor de la embarcación, porque sabes que Dios está trabajando contigo. Alabado sea el Señor. Así es que no te asustes, sabes, no corras, no huyas. Usted sabe cuál es la acostumbrada reacción que tienen cuando la gente se convierte. Cuando la gente, dicen por eso algunos hermanos, y este comentario es tan común, creo que en todas las iglesias: ay, desde que yo me he convertido estoy sufriendo. ¿No escuchado eso? Amén. Todo me va falso. Eso es porque todavía no conoce lo que Dios hace. Está bien por aquellos que están empezando, pero, ¿sabes? No hay que dejarles con eso y decirles: uy, hermano, ¿cómo te va a ir mal? Y dejarles con esa idea. No, hay que enseñarles que hay propósitos, que hay planes. Y Dios está ahí en medio de esas pruebas, de esas dificultades. Que la idea no es que salga de la iglesia, que la idea es que permanezca y sepa que el Señor lo ha de ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Enseñarles que hay planes y propósitos de parte de Dios cuando hay tormentas. A veces hemos cometido errores, hermano, cuando nosotros decimos: ay, sí, hermano, qué pena, me voy a ir, creo, de la iglesia, me voy a ir, y nosotros no somos capaces de enseñarles sobre los planes y propósitos de Dios. Muchos se han ido de la iglesia porque desde que se han convertido, pues han bajado el sueldo, han tenido problemas en el trabajo. Y muchos han decidido irse de la iglesia.
Una vez nos hemos encontrado con hermanos de mucho tiempo y le digo, oye, sigue siendo, no, yo me he salido porque te cuento que mi familia se ha empezado a enfermar, todos de canto. Y eso es porque estás oyendo a la iglesia. Mi amado, las tormentas tienen propósitos en la vida. Amén. Gloria a Dios. Y ahora que tú sabes que las tormentas tienen propósitos, mi amado, no te sorprendas que más adelante nos encontremos con una tormenta. ¿Sabes? No te sorprendas que más adelante algunos de nosotros enfermaremos. ¿Sabes? No te sorprendas que más adelante algunos de nosotros, hermanos, tendremos dificultades. Será tan duro en lo económico, en la salud, qué sé yo, en alguna tormenta, en el trabajo, o por alguna otra razón se levantará. Pero ¿sabes? Ahora que tú sabes que hay propósitos, solo pregúntale al Señor, ¿qué quieres